el país. La corrupción, ya se elevan a 58 los detenidos por tramas de corrupción en el país. Ese fue el nuevo balance que presentó Tarek William Saad, fiscal general de la República. Luis Peroso, buenas tardes, ¿cómo estás? De saber que te encuentras bien, estás espléndido de salud y contento de que estés aquí en Apunto y que podamos conversar esta tarde sobre este asunto tan difícil y tan importante para el país que queremos construir juntos. Ahora, queremos saber tu opinión, Luis, referente a toda esta olla que se ha destapado desde PDVSA, ahora toca también a un ingeniero de la alcaldía de Baruta, de David Uzcategui, también tocan a testaferros de uno, del otro, en fin. ¿Qué está pasando en el país que el presidente Chávez en su momento, el presidente Maduro también dijo que atacarían la corrupción y no fue sino después después de 21 o 22 años que comenzaron a perseguir a quienes realmente están saqueando el país? Mira, el flagelo de la corrupción en Venezuela proviene, bueno, desde la propia colonia. Es decir, Simón Bolívar tiene cartas donde habla acerca del extremo problema de la corrupción entre los militares venezolanos, esos militares patrióticos que habían apostado su vida y que después se convertían en simples corruptos. Guzmán Blanco, por ejemplo, fue uno de los hombres más corruptos y gobernó durante 3 periodos. Y dígame Gómez o el propio Pérez Jiménez, que estuvo hasta preso por corrupción. Yo creo que el gran problema de Venezuela está en que nosotros intentamos tapar la corrupción, justificar la corrupción con las dádivas del Padre Estado. Tenemos que construir una conciencia plena de que a través de la lucha contra la corrupción, a través de la vigilancia de lo público, podemos nosotros generar un cambio en la acción del país. Hoy, cuando el país ya no tiene los ingresos petroleros que tenía en los años en el siglo XX, hoy que Venezuela se enfrenta a tener que administrar, vivir de los impuestos de los venezolanos, que es lo que está sucediendo, porque el presupuesto general de la nación está construido encima del estimado de los ingresos por impuestos. No está estipulado en ese presupuesto general de la nación los ingresos petroleros por primera vez en la historia contemporánea de Venezuela. Entonces nos estamos enfrentando a que por fin el dinero que se están robando es el dinero de los venezolanos. Cuando se hace un mal uso del dinero público, se está haciendo mal uso del dinero de los venezolanos. El asunto de la PDVSA corrupta, el asunto de los barcos extraviados, el asunto de los barcos que se llenan y no se reportan, o el asunto de las increíbles deudas que tienen países y potencias extranjeras con Venezuela. Por ejemplo, hoy comentábamos que Bielorrusia le debe a Venezuela 1.400 millones de dólares en petróleo, o que la gente del Petrocaribe le debe 100 mil millones de dólares a Venezuela en petróleo, dinero que se ha sembrado, que se le ha dado a esa gente en crédito y que hoy Venezuela necesita recuperar, y que no recuperarlo significa bueno, condenar a Venezuela a que siga siendo un país pobre cuando no es un país pobre, es un país mal administrado. Y nosotros como ciudadanos debemos tomar conciencia de que no es el Estado el que debe luchar contra la corrupción, sino nosotros, que tenemos que convertir el asunto de la corrupción en el primer tema de la importancia pública. Porque cuando la gente se pregunta qué es lo que está pasando con lo público, cuál es el problema que usted tiene en su casa, la gente dice: no, mi problema es que no me llega agua, mi problema es que no me llega el aseo, mi problema es que tengo problemas eléctricos. Pero el verdadero cáncer, lo que verdaderamente produce que no le llegue agua, es que el agua es corrupta. El problema es que
se ha perdido, y ahí está la emergencia eléctrica, se perdió un montón de dinero con esas empresas a las cuales se le dio el dinero para montar turbinas, para montar plantas eléctricas, y no se desarrollaron. Aquí mismo en Bellavista, cerca de mi casa, había el proyecto multimillonario, millones de dólares, para montar una planta eléctrica que le surtiera electricidad en una emergencia eléctrica al sector de Bellavista, y quedó en nada. ¿Por qué? Porque la corrupción es el verdadero enemigo que tiene el venezolano. El verdadero problema fundamental de este país es el problema de la corrupción. Y alrededor nuestro, en los países de Latinoamérica, es el mismo problema. Dense cuenta de que Petro llega a Colombia a la presidencia porque un diputado anticorrupción, sí, y el contrincante de Petro, su gran discurso fue anticorrupción. Tenemos que enfocarnos y convertirnos en oposición de la corrupción, no permitir que el gobierno tome la anticorrupción como bandera, porque el gobierno es parte del problema de la corrupción. Ahora, Luis Peroso, permíteme que lo diagrame de esta forma para que podamos entender todos, hasta a mis hijos que están en casa viendo el programa seguramente. El gerente de la panadería... No te escuché, Alce, disculpa. Que lo voy a diagramar de esta forma y explicar de esta forma para que hasta los más pequeños que están en casa, mis hijos que ya tienen capacidad para razonar y entender, puedan comprender lo que está pasando con el tema de la corrupción. El gerente de la panadería no sabía, te pregunto, Luis Peroso, el gerente de la panadería no sabía que el que cuidaba carro estaban sacando los panes con la panadera que reparte pan, y en vez de vender 20 vendían 30 y 10 le quedaban a ellos dos. Te pregunto. No te logro escuchar bien, pero me gustaría plantearte un asunto que son las soluciones que podemos tener a la mano. Venezuela tiene que empezar a legislar para crear soluciones tecnológicas para la corrupción. Hoy en los diferentes países del mundo se están consiguiendo, por ejemplo, los gobiernos completamente transparentes. ¿Por qué una alcaldía, pongamos el ejemplo de la alcaldía de Maracaibo, porque nos toca, porque somos vecinos de Maracaibo, o la alcaldía de Cabimas, que también nos escuchan en Cabimas, ¿por qué la alcaldía de Cabimas o la alcaldía de Maracaibo no tienen una página web donde se publiquen todas las facturas que han emitido? ¿Por qué nosotros no podemos conseguir una administración pública completamente abierta? No a las grandes licitaciones, porque la Contraloría General de la República debería de seguir procesos para las grandes licitaciones. Pero donde hoy nos encontramos con grandes problemas es en las pequeñas cosas, porque $10,000 que se pierdan, $20,000 que se pierdan, son vidas que se pueden salvar con medicamentos, con sillas de ruedas, con atenciones primarias. Es decir, hoy más que nunca debemos de invitar a nuestros líderes a que se conviertan en líderes de la transparencia y que generen mecanismos eficientes para que el ciudadano pueda ser veedor, para que el ciudadano pueda ser quien garantice que nuestro líder es verdaderamente una persona proba, porque en la política venezolana ya no se puede confiar en nadie. Luis Peroso, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien, Luis? Te escucho, sí, a ti sí te escucho, pero a Alce se le escucha todo entrecortado. Ok, Luis, lo voy a diagramar de esta forma para que me entiendan los más pequeños de la casa inclusive. El gerente de la panadería no sabía que la panadera le estaba sacando, en vez de 20, 30 y 10 que le vendían al señor, y 10 le quedaban a él y al vigilante que cuida carro frente a la panadería. O sea, realmente la alta gerencia de este país no sabía lo que estaba pasando en PDVSA, te pregunto. Mira, lo que sucedía en PDVSA, y está demostrado, es quizás un gran ejemplo de cómo hemos venido construyendo un Estado cómplice de la corrupción a partir de la ideología política. Es decir, por pertenecer al partido de gobierno, por ser parte del PSV, entonces se convierten los gerentes en grandes intocables. Los problemas, por ejemplo, de salud,
o los problemas, por ejemplo, de la construcción y administración de los presupuestos de Marcayo en la gestión de Willy Casanova, les ponemos un ejemplo, o en la manera en la cual se estaba gestionando los problemas de la basura o los problemas de nuestros hospitales con Omar Prieto. Uno se hace preguntas y dice, ¿de qué manera o quiénes serían los responsables de que no se desarrollaran las medidas adecuadas que después, cuando llega Manuel Rosales al poder, parece que en un par de semanas todo cambió y que se empezó a ver que el gobierno estaba funcionando o de que se podían solucionar las cosas? Es decir, los procesos de corrupción son procesos de conspiración política porque pertenecen a un mismo partido. PDVSA se politizó. PDVSA se convirtió en una empresa de un partido político llamado el PSV. Sus militantes son empleados de la PDVSA y quien no pertenezca al PSV, bueno, de cierta manera es señalado o es visto como sospechoso, y todo lo contrario, en vez de ser visto una persona independiente dentro de PDVSA como una persona proba o como una persona profesional, es visto como una persona que puede llegar a sabotear la empresa, cuando ahora ha quedado descubierto que los propios militantes del PSV, que quienes tuvieron funciones políticas primero y después fueron nombrados administradores de PDVSA, fueron los responsables de robarse o de desaparecer esos 21 mil millones de dólares que tanta falta le hacen al país. Luego están los storytelling, amigo mío. Vienen la manera en la que se construyen las ideas o los discursos, y posiblemente lo que estemos es detrás o viendo una estratagema discursiva maravillosa pensada por algún genio del marketing político que vaya a convertir a Nicolás Maduro esta estructura anticorrupción en su campaña política para el 2024. Y les pongo un ejemplo. Ayer se conversó el ministro, se sentó por fin con las 17 organizaciones sindicales de los maestros. Imagínense ustedes que salga Nicolás Maduro dentro de 2 meses a entregarle las deudas a los maestros, que son el 280% del sueldo que tienen, lo tienen adeudado. Si Nicolás Maduro paga esas deudas y dice, es su storytelling, y dice, lo he hecho porque hemos conseguido rescatar el dinero que se estaban robando los corruptos, ¿acaso no es una manera de justificar lo que tenía que haber hecho desde hacía 6 meses o hace 2 o 3 años, o de justificar las cosas que tiene que hacer? La corrupción puede ser, y esto es lo más terrible, simplemente un discurso de manipulación política más dentro de este país, donde ya no podemos confiar en nadie. El ciudadano venezolano tiene que convertirse en vigilante, crítico de la acción pública, y tenemos que, como le he dicho yo a Juan Carlos y a ustedes en otros momentos, tenemos que dejar de pensar que lo público es de todos y empezar a pensar que lo público es de nosotros. Porque cuando nosotrificamos, cuando hablamos de la primera persona del plural, entonces nos identificamos y entendemos que lo público también debemos de cuidarlo. Cuando lo público es de todos, cuando la cosa es de todos, bueno, nadie lo cuida, nadie cuida la plaza, nadie cuida el parque, nadie cuida la calle, pero cuando PDVSA es de nosotros, en ese momento entendemos que debemos cuidarla, protegerla y ser de alguna manera garantes de que no la sigan robando ni estafando. Gracias a Luis Peroso Cervantes, escritor y analista político. Antes de pasar con Evelyn, bueno, la Asamblea Nacional realiza modificaciones de última hora en 3 comisiones permanentes